En este quinto domingo del ciclo de Lucas escuchamos el Evangelio en el cual un pobre llamado Lázaro padece todas clases de miserias y desventuras, yaciendo en el suelo con sus heridas lamidas por los perros, en la puerta de la casa de alguien del cual sabemos que pasa sus días en espléndidos banquetes, no carecen de ningún bien, digamos así, no tiene motivo por el cual, por lo menos motivo material, por el cual preocuparse. Pero, como en esta vida siempre llega a su fin, resulta que aquel que se había dado los placeres no tenía nada que presentar a Dios y fue justamente fuera de la presencia de Dios, en la cual, como nosotros estamos hechos para participar de la presencia de Dios, para vivir la vida de Dios, estamos creados para eso, y cuando elegimos quedarnos fuera, padecemos las consecuencias. En cambio, ¿será que Lázaro habrá tenido a Dios en su corazón? ¿Será que habrá sabido aceptar las cosas que le sucedían? Encontró consuelo en Dios. Dice el rico que está en el abismo, dice que dile a Lázaro, padre Abraham, le dice a Abraham, dile a Lázaro que vaya y avise a mis hermanos, que se aparezca, que tal vez si ven que un muerto resucita, van a creer, van a dejar de entrar a Dios en su vida. Y lo que dice Jesús, poniéndolo en boca del patriarca Abraham, dice: si no leen, no creen en Moisés y en los profetas, no, por más que se aparezca un muerto, tampoco creerán. Tiene muchas cosas para explicar este evangelio, pero sería muy importante, crucial, fijarnos en algunas cosas para saber, digamos así, de dónde aferrar una verdad que nos ayude en nuestra vida. Moisés y los profetas, la ley y los profetas, la ley, los profetas y los escritos, es la manera en la cual se la llama la Biblia en el ámbito judío. Entonces, y se lo dice normalmente hoy día con una sigla, ¿sí? Que es Tanaj. Pero está resumiendo esto. No existía la palabra Biblia como tal, como un concepto, sino que eran los libros, ¿sí? De la ley, de los profetas y los demás escritos, ¿sí? Los libros, en griego se dice ta Biblia. Y de esa palabra Biblia quedó lo que nosotros llamamos Biblia. Y nosotros nos parece que la tenemos muy bien determinada, sabemos que es un libro grandote, muy diferente de los demás, de donde se sacan las lecturas de la misa, en la cual nos enseñan a ver qué es la palabra de Dios. Y el mismo Jesús nos está advirtiendo que la puerta para entrar a la presencia de Él, o la puerta cuyo impedimento para pasarla en esta vida, nos trae lo que le pasó al rico, una vida sin Dios para siempre, que no es vida. Esa palabra de Dios, esa Biblia, esas lecturas que tenemos en la liturgia principalmente, ¿se puede leer la Biblia fuera de la iglesia? Claro que sí, pero la palabra inspirada de Dios en su pueblo, el pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Israel, que es la iglesia, el Nuevo Testamento. Entonces vemos que esa palabra no nace del aire, no cae como una suerte de manual de ruta independiente, sino que es una palabra para un pueblo, que en este caso es la Santa Iglesia. Es una palabra para un pueblo, una palabra que el Señor también llama en otros pasajes alimento, dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Y ese centro de qué es esta palabra pronunciada en medio de la iglesia, inspirada en ella, escrita dentro de ella, tantas veces equivocadamente leída en contra de la iglesia y leída fuera de la iglesia, ¿verdad? No tiene sentido. Nadie puede atribuirse la propiedad de la Biblia ni su interpretación, porque es ya de una presunción y una ceguera enormes.
Eso, querer apropiarse de algo que uno no escribió y encima pretender tener uno la interpretación. Lo que nosotros aseguramos es, cuando creemos con la Iglesia, y lo aseguramos porque el Espíritu Santo lo manifestó a la Iglesia. Nosotros no afirmamos ninguna de las cosas expresadas en la Escritura y su interpretación por propia voluntad, sino que sumamos nuestra voluntad a la voluntad de la Iglesia, a la voluntad de Dios, que revela que las cosas son de esta manera y no de aquella. Ya lo decía el gran San Agustín de Hipona en el siglo IV: yo no creería que las Sagradas Escrituras son palabra de Dios si la autoridad de la Iglesia no me lo enseñara de esa manera. Queda claro. Así que agarrar la Biblia y creer que eso es una cosa que vino, es un manual para inventar una secta, solamente viene de la desviada y apasionada concepción de alguien que cree que puede interpretarla sin la mente de aquellos que la han escrito. Entonces, nosotros somos, a lo sumo, aprendices humildes de esa voz que Dios hace resonar en la Iglesia. No somos sus dueños, si se quiere somos sus esclavos. Por eso nos libera de todo otro error. Nos libera. Al ponernos en las manos de Dios, hay un montón de otras cosas que no nos van a atrapar. Fíjense, si logramos crucificar la tentación de hacer las cosas siempre a nuestra manera, salirnos con la nuestra, y un buen día le hacemos caso a Dios, como nos enseña el Padre Nuestro, a hacer su voluntad, nos vamos a liberar. No vamos a suprimir nuestra libertad, sino que nos vamos a libertad de nuestro capricho, por fin, de nuestra ignorancia, de nuestra soberbia, de nuestra presunción. No porque nosotros no tengamos capacidades, sino porque no debemos sobreestimarlas y sí ponerlas al servicio de Dios. Eso no se hace sin sufrimiento, porque es una mala noticia al principio saber de que uno es orgulloso, presuntuoso y tiene que hacer a un lado lo que siempre creyó que creía y no quiere insistir en mantener eso. Entregarse y ponerse en manos de Dios es difícil. No complicado, es simple. Pero raspa, cuesta. No estar parado en la fila con el rico y terminar en la fila mendigando esa misericordia de Dios junto con Lázaro. Bueno, ahí tenemos que aprender a hacer lugar en el hombro para cargar con nuestra cruz, que se la puede llevar porque el Señor nos dice: mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz, niéguese a sí mismo y camine detrás de mí. Mi yugo es llevadero, ¿saben lo que es un yugo? Es lo que se pone sobre los bueyes para que aren, ¿sí? Y la carga es aquello que tienen que tirar junto desde el yugo. Yugo, en el lenguaje rabínico, es enseñanza y carga es práctica. Mi enseñanza es fácil y su práctica es sencilla. Y decimos, ¿cómo puede ser que hace tantos años esté tratando yo de hacer toda clase de ensayos para que el Evangelio por fin entre? ¿Y qué pasa que entrar por una claraboya al reino de los cielos? Es difícil, pero a nosotros a veces se nos ocurre hacerlo complicado. Como nosotros que a veces no queremos entrar con los demás. A veces somos nosotros los que nos ponemos el impedimento. Y el impedimento, ese sí es una privación de nuestra libertad. Ese sí recorta nuestras expectativas, ese sí no nos deja avanzar. Por eso hemos de pedirle a Dios que nos revele el impedimento, que nos quite la ceguera, y la ceguera que tenía este hombre, que tal vez podemos decir que no robaba ni mataba, pero estaba en otra cosa, estaba de espaldas a Dios. Dios estaba junto con él, estaba tirado ahí en la puerta, y sin embargo nunca lo vio. No lo escuchó. Se alejó, no quiso saber nada. Y es ahí que se perdió la oportunidad de recibir a Dios. Si lo hubiera dejado pasar, hubiera recibido a Dios. El mismo Jesús nos dice: me hiciste esto a mí. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste por el más pequeño de mis hermanos. Cuando hagan un banquete, inviten a aquellos que no les pueden devolver el favor. No dice que no hagamos banquetes. No dice que hacer banquetes está mal. El asadito del domingo no es un pecado, es un pecado interponerlo en el servicio a Dios. Pero mientras las cosas cobran dimensión de servicio hacia Dios, y mientras tenemos el corazón grande, porque Dios nos hace el corazón grande, todas las cosas se las puede ordenar, todas las creadas por Dios, para su servicio.
Lo que hace Dios es ayudarnos a ordenar las cosas, a darle a Él lo que corresponde. Entonces todo el resto después resulta bendecido, porque si la cabeza es bendecida, todo el cuerpo es bendecido con Él. El que bautiza la cabeza, bautiza todo el cuerpo. Y eso es una lucha que se dice, griego se usa la palabra ascesis. Normalmente cuando uno dice ascesis, es como diciendo, pone cara seria, es como que no mira mucho, se abstiene de todo, es ascético. No, ascesis es lucha, es todo lo contrario, es salir a enfrentar esos enemigos que nos están impidiendo avanzar, es ayudar al otro, luchar con el otro. Es decir, cuando veas que cometo esto, querido hermano, decímelo de alguna manera. Ayúdame a que no persevere en el mal, sino en el bien. A que los banquetes que hacemos sean banquetes con Lázaro. A que nuestras acciones no solo incluyan a Lázaro, sino se encaminen a encontrarnos con nuestro patriarca Abraham. Que claro, antes que Cristo resucitara y rompiera las ataduras de la muerte, estaba en lo que se llama el seno de Abraham. ¿Sí? Ese estado ventajoso, pero no la plena gloria con que goza ahora. Pero desde que Cristo resucitó, habiendo bajado los abismos, liberó todo eso, y ahora el Señor nos invita a una gloria mucho más plena. Por lo tanto, aquello que decía Jesús, tal como era en ese momento, bueno, hoy todavía nos ofrece más. Pero nos ofrece más en la medida que podemos liberar nuestras manos de otra preocupación y ponerlas a su servicio para recibir lo que Él nos quiere dar. La vida que tenemos, cada uno de nosotros, es un regalo de Él. Cada una de las cosas que hay es un regalo de Él. Y también nos regala la cruz, también permite que llegue ese dolor que hace madurar nuestro corazón. Como el árbol, cuando da sus frutos, si el sol no hiere sus frutos, porque el sol los irradia. La manzana no se puede correr así porque ya está demasiado calentita a un lado. No, la cocina el sol. Si pudiera gritar, lo haría. Sin embargo, deja que madure y transforme y le dé sazón al fruto. Y nuestras obras en Cristo no pueden tener sazón si no aprendemos a cargar esa fatiga cotidiana y aprender a confiar realmente, ponernos en manos de aquel que destruyó la muerte, abolió el pecado, que resucitó entre los muertos y que va a volver glorioso a buscarnos. En un tiempo en el cual Él ya dijo que la abundancia de mal enfriaría la caridad de muchos, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Dios nos ama, pero no nos tiene entre algodones. Nos larga que caminemos y nos movamos y nos preocupemos. Y mostremos, aunque sea un poquito más de interés por Él y compromiso que por las demás cosas. Por nuestros banquetes sin Lázaro, nuestras obras muertas, nuestra autocomplacencia. De vuelta, escuchemos lo que nos dice Dios en su palabra. Dejemos que penetre hasta lo profundo del corazón y de las entrañas y nos ayude a discernir primero qué es eso que se interpone para que hoy yo no sea una copa rebosante del gozo de Dios. Que realmente de adentro, porque Dios viene adentro y hace nuevas todas las cosas. Brota de nosotros. Él nos dice, y lo dice en el Evangelio de la Samaritana, dice, daré un agua que entrará en lo profundo y se transformará en un manantial. ¿Qué agua es esta? Que entra y se transforma en un manantial. ¿Alguien tiró alguna vez agua en una piedra y empieza a brotar agua? Eso está por encima de lo que entendemos y conocemos. Sin embargo, la fe es así. Viene a ser algo nuevo y eso nuevo transforma todo. Y dice, y ese agua manará hasta la vida eterna, para siempre. Por eso, queridos hermanos, el banquete que Cristo nos sirve nos invita como a Lázaro, para que nuestras llagas sean curadas, para que nuestras penas sean soliviadas y para que solamente llevemos, no las heridas de nuestras obras ni las circunstancias en las que hemos vivido, sino que solamente carguemos con su cruz, porque su yugo es llevadero y su carga es ligera. Que podamos participar pues del banquete eterno, donde junto con el patriarca Abraham y con el pobre Lázaro seremos admitidos a la mesa del Señor para siempre. Que la Santísima Madre de Dios, aquella que ha servido el pan de la vida al mundo entero para su salvación, nos valga de protección en el camino hacia su Hijo.